Yo estudié Ciencias de la Comunicación sabiendo que quería dedicarme a ser periodista, pero lo que no sabía era que cuando iba a egresar, por ahí del 2009, me iba a encontrar con un país en guerra. La violencia que comenzó con la militarización de la seguridad pública el 11 de diciembre de 2006, nunca la noté. Y fue hasta que comienzo a buscar contactos que me puedan ayudar a entrar al periodismo y buscar talleres, cómo me acerco, es que descubro que el país está metido en una crisis terrible de inseguridad. Y la idea de explicar cómo esa violencia me había pasado enfrente y no la vi, creo que es lo que me motivó a ser periodista de este tema. Mi nombre es Óscar Valderas, soy periodista mexicano y desde hace 14 años me dedico a cubrir temas de crimen organizado y seguridad pública. Que cuando yo salgo de la carrera y me convierto en periodista, el concepto incluso de desaparición forzada no existía. La desaparición forzada era una categoría de la represión del Estado. En el siglo anterior, la desaparición forzada la cometía el Estado, representantes del Estado, militares, policías. En esa segunda fase, terrible fase, quienes la cometen es el Estado, pero utilizando los grupos criminales. Es decir, los mismos policías, los militares, pero ahora que trabajan para el crimen organizado. Y entonces comenzamos a ver lo que no habíamos visto en muchos años, que teníamos unas cientos de expedientes de personas que no habían regresado a sus casas y a las cuales les habíamos dado los nombres equivocados. Los llamábamos ausentes, inlocalizables, extraviados, y eran desaparecidos, era una categoría propia. Ya hablando en particular de desaparición, los organismos internacionales especializados en la materia han referido que en México se está ante una situación generalizada en gran parte del territorio nacional, frente a la cual impera una impunidad casi absoluta y la revictimización, lo dijo el comité con ocasión de su visita al país. Y en efecto, de acuerdo con cifras oficiales, tenemos en torno a unas 115.000 personas registradas como desaparecidas, además de aproximadamente unos 50.000 cuerpos sin identificar. Difícilmente se puede encontrar alguna otra práctica que violente la dignidad humana de la forma en lo que le hace la desaparición de personas o la tortura. En realidad era una pedagogía del terror. Era una forma además de ejercer control territorial y de demostrar a otros grupos criminales que el monopolio de la violencia ya no era del Estado, pertenecía también a los grupos criminales. Hay varias causas o varios factores que pueden detonar estas violaciones de derechos humanos y podríamos enunciar algunas de ellas. Influye sin lugar a duda pues, la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas que en ocasiones ocurre cuando hay desapariciones o casos de tortura. Y también el modelo de seguridad imperante, con una fuerte presencia y participación de las Fuerzas Armadas que ha creado un paradigma que potencia los abusos y que no previene los delitos, y también, finalmente, una falta de información fiable, de registros, de bases de datos y de otros instrumentos de medición que permitan identificar mejor las causas y sus dimensiones y, por tanto, poder adoptar mejores políticas para la superación de estas graves violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos de víctimas de desaparición forzada, nunca hablamos de una. Hablamos, por supuesto, de la directa, quien sufrió el efecto de la desaparición, pero es como cuando avientas una piedra al agua y se forman olas expansivas. El dolor es expansivo y el daño es expansivo. Todas las personas en México, por el solamente hecho de vivir en un país tan grande como México, estamos, por supuesto, en algún riesgo de ser víctima directa o indirecta de desaparición forzada. Sin embargo, hay niveles de riesgo.
sobre todo se agrava cuando las familiares, las personas queridas, allegadas a la persona desaparecida, acuden a las instituciones y no obtienen respuesta. Y son generalmente ellas mismas las que realizan la investigación y la búsqueda de sus propios seres queridos, poniéndose además en un riesgo inmenso. Esta serie de elementos sin duda constituyen tortura y deben ser entendidos como tal debido a la afectación tan grave que generan y que muchas veces sí está relacionada con una intencionalidad de las propias autoridades. Es decir, no solamente es que no encuentran respuesta, sino que no se les quieren dar, que no se realizan las diligencias que se podrían realizar, que no se realizan los cotejos forenses con los cuerpos y con las fosas que se podrían realizar. Cualquier investigación alrededor del crimen organizado siempre supone un riesgo. Porque además cuando uno empieza a investigar crimen organizado, no acaba la historia únicamente con el malo, con el sicario, con el jefe de plaza o el operador financiero, estos conceptos que le encanta a las autoridades utilizar. El crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema. Durante años nos repetimos que el crimen o el cártel florecía en la ausencia del Estado y en realidad es todo lo contrario. Florece frente a un Estado presente pero que es cómplice o que ha decidido cogobernar con el crimen organizado. Muchos periodistas investigando casos de desaparición forzada han sido víctimas de desaparición forzada. México es el tercer país más violento para ejercer el periodismo y no estamos hablando de un conflicto formal de guerra. Yo te diría que una vez que has entrado al infierno de la desaparición forzada, sea el resultado que sea, hayas encontrado a tu familiar con vida, que son la verdad muy pocos casos, o que hayas encontrado a tu familiar fallecido en un campo de exterminio, en una casa de seguridad, en una morgue, porque estuvo mal clasificado y por años tenían el cuerpo las autoridades y nunca avisaron, que es bastante común, la persona no vuelve a ser la misma. Las madres buscadoras tienen una frase que a mí me conmueve mucho. Decían, nosotras comemos sin hambre, dormimos sin sueño y reímos sin felicidad. A pesar de estos esfuerzos, en México aún se enfrentan los efectos pues, de un sistema de justicia que en ocasiones se ha mostrado inoperante, que se ha visto agravado por políticas de combate a la delincuencia organizada y la militarización de la seguridad pública. En este contexto, pues, un elemento que ha distinguido a México es la extensión de estas conductas y la subsecuente impunidad, seguida en ocasiones de la ausencia, ¿no?, de algunas políticas integrales de prevención de estas violaciones. La vida se vuelve simplemente una especie de dolor continuo. Y yo creo que además esa es la perversidad del delito de la desaparición forzada. No permite un cierre. Y cuando ese cierre llega, hay incluso mucha culpa. Hay una tira cómica, mi favorita, de Mafalda. Está Mafalda en la playa y está con Manolito. Y entonces hay una marea alta y la marea alta empieza a aventar 5 estrellas de mar. Y entonces Manolito está acostado viendo la marea alta, pero Mafalda agarra 2 de las estrellas de mar y las avienta al mar. Y la marea le avienta 8 y agarra 1 y la regresa. Y la marea le avienta 10 y agarra 2 y la regresa. Y Manolito le dice a Mafalda, ¿qué no ves que lo que estás haciendo es inútil? Y Mafalda le responde, dile eso a las 4 que acabo de salvar. Soy realista y sé que la marea es alta, pero me gusta pensar que ha aventado algunas estrellas al mar.
entre 7 y 8 años siendo periodista. Te puedo decir que también por fortuna o mala suerte, los mismos años llevo documentando violencia en Veracruz. Posiblemente en un mundo ideal a mí me hubiera gustado hacer reportajes sobre los tiburones y sobre el fútbol, sobre los partidos de béisbol, pero me tocó cubrir desaparecidos, me tocó cubrir otras cosas. Pues sí me fue apasionando esto. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo este caso como punto de partida, particularmente cuando más de 30 cuerpos fueron arrojados aquí en el puente de los Voladores de Papantla en Boca del Río, para entonces ya había una alta presencia de criminalidad aquí en el estado, principalmente relacionados con el cártel de los Zetas. Quien quiere controlar un estado, primero tiene que controlar el municipio más importante. Y en ese municipio eventualmente habrá paz. En los sitios donde todavía hay disputa de grupos, es donde seguro va a haber mucha sangre, mucha rivalidad. En estos conflictos siempre va a haber personas inocentes que van a morir. Después dijimos, vamos a ver quiénes eran esas víctimas, ¿no? Vamos a tratar de encontrar a una. Pues aquí crecí toda mi infancia, toda mi vida. La recuerdo con mucho cariño. Me gusta mucho la colonia. Salíamos a jugar, siempre afuera en la calle, de ahí de donde vivíamos en la casa de mi abuela. Con todos los vecinitos, siempre nos juntábamos así, tirar la reta. Todos se juntaban ahí en la esquina de Tecolutla y Netzahualcoyotl, en ese callejoncito. Ahí pues pasabas y eran, bueno, para nosotros o la gente de la misma colonia eran muy respetuosos. Se podría decir una pandilla conformada por pues vecinos de una sola colonia y ya se iban a, pues sí, a hacer fechorías, pero siento que sanamente. Primero empezaron pues yendo desde la secundaria a los antros y se juntaban en bolita y pues ya, ¿no? ¿De dónde son? No, pues de caso. Y ahí se empezó a formar las pandillas, ¿no? Se desviaron un poco ya en el camino, pero pues hay pandillas buenas y malas. No como tal una pandilla tiene que ser de gente mala, no sé. Yo no sabía ciencia cierta a qué se dedicaban en sí de lleno, pero pues sí se oían rumores, ¿no? De que andaban con gente mala. En la esquina de la casa había un amigo mío de mi edad, Nacho. Fue de las primeras personas que aparecieron muertas de aquí de la colonia y recuerdo que se oía mucho el rumor antes de que llegara el cuerpo de que le habían cortado la cabeza con un alambre de púas. Y a partir de ahí como que se desató la ola de delincuencia, de todo, o sea, fue un parteaguas como que de ahí para acá. Y ahí te empiezas a sentir insegura en todas las partes de Veracruz. En las calles hay muchas carencias, ¿no? Los trabajos te pagaban 1,000 pesos a la semana, o sea, 2,000 pesos a la quincena, y era lo que podía yo ganar a la semana. Era muy tentador ese dinero para tu familia, que realmente lo necesitas. Es que mi hermano sí estuvo metido en eso. Mi hermano fue halcón. 2,500 era lo que ganaba. Y era lo que nos ofrecían a los dos primero, porque él empezó como halcón, luego fue estaca, luego empezó a subir. Creces muy rápido en ese ámbito, pero yo siento que no vale la pena. Él sí, pero pues está desaparecido desde hace 7 años. No nos pidieron rescate, no apareció su cuerpo. Yo quise indagar a los meses que él desapareció, pero realmente sí sufrí amenazas. Pues ahora sí que eran como que muchas cosas malas en mi contra cuando yo nunca hice nada malo. Él entró por una necesidad, nos pintaron muy bonito, ¿no? Que iba a cambiar nuestra vida, que dineros, lujos y poder y todo. Pero ¿a costa de qué? Mi hermano está desaparecido.
veo esta cancha de fútbol y me acuerdo por lo menos de otros 4 casos donde una cancha de fútbol fue el último lugar de donde se llevaron a muchas personas, porque dicen, no voy a esperar a que fulano de tal esté en un lugar solitario para levantarlo. No, pues pueden hacerlo en una cascarita de fútbol, o lo podían hacer. Que hay personas que pudieron haber tenido nexos, pues tampoco puedo decir que no, porque estaría siendo ingenuo. Lo que sí sé es que todas las personas que fueron asesinadas o están desaparecidas vivían en un estado o en un país que es México, donde todos tienen derecho a ser juzgados. Y si habían hecho algo mal, tendrían que estar en la cárcel, no en una fosa, ¿no? El castigo que puede tener una persona que evidentemente es injustificado, la persona que es asesinada o algo así, no se compara con lo que le van a sufrir sus familiares, pues. Si en algún momento, como una política de Estado, pensaron que la mejor idea era desaparecer a unas personas, creo que cometieron una estupidez, porque es más fácil llorarle a un muerto que llorarle a alguien que ni siquiera ha encontrado su cadáver. Él y varias personas entraron por necesidad al crimen organizado. Y el crimen organizado abusó o de ahí se agarró de las necesidades de las personas para mandarlos como carne de cañón, ¿no? Todos los días pido por él, todos los días. Y si está muerto, pues que Dios lo perdone. Es lo único que pido. Un amigo me mandó un link creo que es de Solecitos, donde encontraron un montón de fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe. Y llevé mi prueba de sangre, porque ahí te hacían una prueba de sangre para ver si eran compatibles algunos cuerpos de los que habían encontrado las madres ahí. Y pues no hubo, nada más fue el único intento que hice, ¿no? Ya no hice más por buscar, porque te digo que al principio recibí varias amenazas de que ya no le moviera y no buscara yo a mi hermano. Nada más así me hablaron. Y me hablaban varias veces, ¿no? De números distintos. Entonces, pues, primero, como te repito, está la integridad de mi hijo, ¿no? Y la mía. No quería poner en riesgo a mi hijo, pues sabiendo que mi hermano también no andaba en buenos pasos como tal. Me ha mermado física y mentalmente, el desgaste más mental, siento, ¿no? El estar pensando en... Ahora sí que estar como que atada, ¿no? De manos, porque no puedes moverte, por lo mismo del temor a represalias contra ti y tu familia. El crimen organizado me torturó cuando me hizo llamadas amenazándome. Para mí eso es tortura. El crimen organizado, pues sí, es una tortura mental. Estoy 100% segura que no todos los desaparecidos, un 80%, me voy lejos, o sea, no son culpables, o sea, un 20% no. Al muerto por lo menos tiene sus restos en un nicho, en una tumba. A un desaparecido le lloras en una almohada, al aire, no tienes a dónde llorarle. Y siempre pides que esté bien y que regrese. Queda esa esperanza toda la vida, hasta tus últimos días. Tlajomulco fue nuevamente un punto clave para la posible localización de 2 fosas clandestinas. Un colectivo de madres buscadoras hicieron el hallazgo de restos humanos calcinados, así como prendas de ropa y zapatos ensangrentados de hombres y mujeres.
Con picos y palas en mano, realizaron labores de búsqueda en al menos 3 fincas completamente abandonadas, ubicadas en los cruces de las calles Villa Pontevedra y Villa Logroño, con el único objetivo de encontrar a sus familiares. La Fiscalía de Jalisco no se ha pronunciado al respecto de este macabro hallazgo. Apenas en el 2022, en la misma etapa. Además, contamos con toneles y papas en gajo. Ven y visítanos. Estamos a un lado de la hacienda. O haz sus pedidos al teléfono 384-100-1916. Contamos con servicio a domicilio. Yo soy Rosa María Jara Montes, madre de un joven desaparecido en el 2017 y encontrado en octubre del 2022. Desde el momento que tú tienes un familiar desaparecido y sabes que fue por el crimen organizado o que fue una desaparición forzada, estás en riesgo. Estás en riesgo al denunciar, al señalar. ¿Por qué? Porque si bien vas sonar fuerte lo que yo voy a decir, sabemos que muchos entes del gobierno están coludidos con el crimen organizado. Entonces, imagínate cómo voy yo a pedir que me cuiden las personas que van a saber mi horario, que van a saber mi ruta por la cual yo me manejo, en dónde estoy, a qué horas llego, mi casa. Es como entregarle tu seguridad a tu propio verdugo, pero no hay otra manera, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, hijo, ¿cómo estás? Oye, ya salió mi autobús. Te aviso en cuanto llegue a casa, ¿sale? Te dejé comida en el refrigerador y en la estufa preparada para que puedas comer. Te aviso en cuanto llegue y ahorita te mando el número de autobús en el que voy para que estés al pendiente de mí. Ajá, te quiero mucho, te amo. Bye. Cada colectivo crea sus propios protocolos, pero son eficientes, son oportunos, son rápidos. Acá se implementa desde la vivencia de la violencia que nosotros tenemos y que son oportunos realmente. O sea, una persona cuando denuncia una amenaza o cuando está en un estado latente de peligro, lo que ocupamos es una reacción rápida,
eficaz y oportuna. Así. Principalmente las buscadoras somos el 95% mujeres, ¿no? Somos madres, somos hijas, somos hermanas, somos esposas. Las personas que viven este mismo dolor se vuelven realmente las personas que te cobijan, las personas que te cuidan, las personas que están para ti. Así como descubres lo peor del ser humano, también descubres lo más bonito, ¿no? Que sin saber quién es esa persona, sin haberla visto nunca en tu vida, desde ahí sientes una empatía y sientes un cariño, ¿no? Y sientes como decir, no, a ti no te van a hacer sufrir como me hicieron sufrir a mí. El colectivo abraza, cobija. Tenemos nosotros siempre la necesidad de estar hablando de nuestros desaparecidos. No lo puedes hacer comúnmente en reuniones con personas ajenas a esto o externas porque no te entienden, ¿no? Pero es una manera de nosotros seguirlos teniendo presentes, porque si dejamos de mencionarlos, pensamos que ellos realmente ya han sido olvidados. Querido ahijado, nunca pensé que llegaría el día en que te pudiera escribir una carta de ausencia. A 6 años de tu desaparición, no encuentro las palabras precisas para platicar con mis compadres de este dolor. Dolor escondido, dolor del que no se habla. Quiero que sepas que te busco en las imágenes de las noticias, te busco tu rostro. Busco tus gestos, tus facciones, algo que aún pueda reconocer en ti. Tu niña ha crecido solamente una vez. Una noche tuviste la dicha de tenerla entre tus brazos y de ahí del hospital te llevaron. Te quiero mucho. Cómo convierten todo esto en fortaleza, pero desde el amor que les tenemos a nuestros hijos que ya no están y que vemos en cada joven que puede ser nuestro hijo. Nos cuidamos el alma, sanamos, es una catarsis la que hacemos entre nosotros mismos. Por eso es que llegamos a querernos tanto, ¿no? Llegamos a ser una familia realmente, una familia que no nos los dio la sangre, pero nos los dio la desgracia. Te une el dolor y después te une el amor de decir, yo quiero que mi compañera esté bien.
Despierta, Ceci, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El viernes de la búsqueda, ¿no? De repente no había señal. De repente me dicen que se escucharon unos disparos por allá y unos gritos de auxilio, que no sé qué. Y yo rápido marcándole a la chamaca, si no me contestaba nadie, ¿no? Entonces yo decía, tiene que contestarme, porque algo le pasó. Y yo le dije, algo le haber pasado, porque no deja de contestar nomás así. Yo ya encontré a mi hijo. Se acabó mi esperanza de encontrarlo vivo. Pero mi sobrino todavía está en alguna parte de este desierto. Me duele la vida. Me duele respirar. Me mata su ausencia. Ya no soy la misma. Me siento incompleta. Y así estamos todas. Hoy vamos a sacar una persona que tiene 11, no me recuerdo si 11 o 13 años en la fosa común. La familia buscándolo y hace apenas 2 años supieron que estaba aquí en la fosa común. Esta personita es de Chiapas. Le damos gracias a Dios que pues ya va a regresar a su hogar. No como la familia hubiera querido, pero pues ya está en un lugar, va a estar en un lugar digno, va a estar con su familia. Y la verdad, quisiéramos y pedimos, le exigimos que estén por lo menos señaladas las fosas comunes, que estén limpias, que estén de una manera digna para ellos. Ellos pudieran ser nuestros familiares, pudieran ser tu hermano, tu papá, no sé, y si no, son personas que merecen ser respetadas, que están en el olvido total y pues no merecen esto. Te lo lleven hasta tu pueblito, con el favor de Dios. Sí, muchísimas gracias. Se lo agradezco de todo corazón. Imagínate, mira, nomás a escucharlo. Ese abrazo que ella necesita siempre se lo he dado yo. Y gracias, pues ahora sí que sin sus ayudas yo no hubiera podido hacer nada. Que Dios le siga dando esa sabiduría, esa fuerza, esa valentía. Le agradezco a usted y también al licenciado, el compañero Miguel Ángel Trujillo. A todos nos dicen licenciados. Alias el Caníbal Mugroso, porque gracias a él yo me pude contactar con usted. Y se lo agradezco. Uno de estos días yo le voy a marcar para agradecerle. Ábrela más. Todas sufrimos de ansiedad, de depresión, y eso es lo menos. Tomamos pastillas para poder dormir, para poder levantarnos, para no derrumbarnos. Cuando los perdemos, no solo es a ellos, también nos perdemos a nosotras. Y algunas le perdemos la batalla a la vida. Cáncer, diabetes y presión alta son algunas de las enfermedades que desarrollamos. Y en parte es por poner más atención en la búsqueda que a nosotras mismas. Puedo ingresar al WhatsApp que tenemos para búsqueda, búsqueda en vida, búsqueda en campo, y estén enteradas de lo que hacemos. Puedo ingresar Quieren que sigamos adelante, que sigamos con nuestras vidas como si nada pasara. Nosotras lo que menos queremos es olvidar. Queremos que entiendan eso y entonces tal vez nos puedan ayudar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Gracias, vamos por ellos. Porque los amamos. Y los queremos de regreso en casa, como estén. Juntas compartimos la mejor terapia, salir al desierto en búsqueda de nuestros tesoros. Oh, yo le pico loco. Mira bien todo. A la víbora. Ay, te dejé ciega. Te vas a poner lente. Vas a dejar ciega al pobre Topo. Que no sea víbora, pues. No. Aquí vamos a andar todos juntos. No se desparramen. El desierto nos ha cambiado y ha cambiado nuestra relación con él. Nuestras salidas al desierto ya no son para ir de día de campo, son para descubrir los secretos que esconde el desierto, el sufrimiento, el miedo y la incertidumbre de nosotras mismas y de nuestros desaparecidos. El desierto se ha transformado en un panteón clandestino donde deambulamos los vivos. Y agárrate de la pala. Sí, es sangre. Pues hay que buscar por aquí. Está una piedra con sangre, hay que buscarle bien. Pero pensé que era de la piedra porque a veces que hay piedras con así. Pero sí es. A ver la piedra. El desierto es un lugar enigmático, de un clima y belleza extremas que requieren de una gran fortaleza para habitarlo. A pesar de su apariencia imperturbable, este frágil ecosistema es de los más afectados por el calentamiento global, donde la vida se ve perturbada por el mínimo cambio en la temperatura. Agotamos sus mantos acuíferos y su suelo, explotamos sus minerales, provocamos incendios, bloqueamos las rutas migratorias con la construcción de fronteras. La inmensidad del desierto se ha convertido en un lugar que da esperanza a quienes buscan nombrar a sus desaparecidos. El desierto guarda silencio y esconde su propia agonía para que se escuchen las voces de las víctimas. Y así, ejercer el derecho al duelo como una forma de inaugurar un tiempo nuevo.
Voy a volver a ver a mi esposo. Voy a volver a ver a mis hijos. Voy a volver a ver a mi hija y a mi esposo. Yo voy a volver a ver a mi hija. Voy a volver a ver a mi esposo. Voy a volver a ver a mi hija. Voy a volver a ver a mi hija. Voy a volver a ver a mi hija. Voy a volver a ver a mi hermano. Crean en esto que les estoy diciendo. Métanselo hasta la médula de sus huesos. ¿Sí? De verdad. Siéntanlo, palpítenlo, vívanlo. Y digan, voy a volver a ver. Bueno, creo que fue un ejercicio de reflexión muy fuerte. Primero como ser humano, como ciudadano, tal vez revivir o retomar toda la violencia que se vivió en aquellos años, hace más de una década, cuando el crimen organizado lamentablemente azota a todo el estado de Coahuila, particularmente pues a la región Laguna, que es ahora donde se ve reflejado ese trabajo de campo en la búsqueda de fosas de inhumación clandestina. Yo pensaba el que sentían las personas a las que llevaban a esos campos. Se respira el dolor que se pudo haber vivido en aquellos años, y pues inmediatamente entra también la reflexión como autoridad buscadora, inmediatamente generar acciones para que se puedan recuperar de manera digna los restos y los cuerpos de las personas fallecidas, sin identificar que teníamos en ese momento en cada uno de los procedimientos. Pero sin duda un sentir, un dolor y pues más allá de lo institucional, una profunda tristeza de lo que vivimos como ciudadanos en aquella época. Hacemos esto de quebrar quebrar los terrones, porque a veces los fragmentos se vienen pegados en el terrón y pues ya siquiera ya sabemos de qué tenemos que hacer. Mi hijo desapareció en el 2011 y yo a los 3 años fui a meter la denuncia, a poner la denuncia, y me incorporé al Grupo Vida con la señora Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, y ella fue la que me dijo que tenía que meter denuncia, porque así no me iban a hacer caso. Y ya puse la denuncia y pues hasta ahorita andamos aquí. Encontremos al mío, a los de las personas compañeras y de las que no andan también con nosotros, también los andamos buscando. A nosotros nos ayuda mucho para encontrar a personas que nadie las busca, que no ponen denuncias, que nadie las busca, y pues nosotros las buscamos para darles cristiana sepultura y para que sus padres ya tengan a dónde ir a visitarlos. Que no es como debe uno, quisiera uno ir a verlos ahí, pero aquí estamos. Todo eso que siempre vas cargando sola, ahorita lo puedes descargar en el grupo. Y podemos decir juntas, no estoy sola. No estoy sola. No estoy sola. No estoy sola. Yo tengo nietos que me acompañan y cuando vi a mi chico que regresó, me dice, ¿y lo que hago? ¿Qué te dijeron de mí? Ay, mi hijo, digo, después al rato. Y mi nieto, el más grande, no, mamá, tú no dejes, no queremos estar solos. Ya perdimos a mi mamá, no te queremos perder a ti, eres la única que está con nosotros. No, mi hijo, como quiera, yo me levanto y saco fuerzas. ¿Cómo te sientes, mamá? No, bien. ¿Te sientes mal? No, estoy bien, mis hijos. A lo mejor nos lo entregan como no queremos, ¿sí? Y nos va a doler,
y vamos a llorar porque no es lo que queríamos en ese momento, ¿sí? Y vamos a querer morirnos, pero no, porque además tenemos otras personas a nuestro lado. Y esas personas nos están viendo y tenemos que ser su ejemplo. Y el ejemplo va a ser de fuerza, de fuerza. Yo creo que la esperanza la construyen ellas, las madres buscadoras y obviamente acompañados de los padres buscadores, los hermanos buscadores. Nosotros como autoridades los fortalecemos en la construcción de esta esperanza, pero la mayoría de los grandes hallazgos de fosa de inhumación clandestina son de las familias, con sus propias líneas de investigación, con esa adrenalina que tienen en cada uno de los procesos y es ahí donde aprenden. La primera vez que yo visité un campo de inhumación clandestina con uno de los colectivos, una de las madres buscadoras me enseñó a diferenciar entre un hueso y combustionado, carbonizado, y un pedazo de madera que pudo haber llegado al punto de ser un carbón. Que aquí nos encontramos unos restos, pero estos restos son de animal, porque están muy chiquitos, muy delgaditos, muy blancos y no están porosos como los humanos. Siento yo cuando encuentro un resto de humano que está un poquito más pesadito que el de animal. El de animal viene más ligerito, más delgadito y está liso. Y el de humano tiene porosidades. Y el color tiene también otro color. Aunque sea que muy expuesto al sol, tiene un color y cuando está también en la sombra, tiene otro color, pero se identifica a lo de humano con lo de animal. Todos los seres humanos estamos compuestos por ADN, todos somos diferentes, genéticamente hablando, sin embargo, esas diferencias se transmiten de padres a hijos y se van heredando, ¿no? Entonces, siempre vamos a compartir ciertos rasgos genéticos con nuestro grupo familiar, con nuestros padres, nuestros hermanos, incluso nosotros con nuestros hijos. En el contexto que tiene Coahuila y el contexto que tiene nuestro país, los procesos de identificación son muy desafiantes. No es tan fácil tener a las ciencias que nos puedan orientar. Simplemente la investigación que se tiene que hacer para la localización de las fosas de inhumación clandestina, porque pueden estar en cualquier lugar. Pues es bien importante que esas personas que están buscando a un familiar desaparecido acudan a donar su muestra, porque es la única forma en la que podemos asegurar que genéticamente están relacionados. Como le mencionaba, esas características genéticas que nosotros tenemos entre los familiares, pues son exclusivas entre el grupo familiar. Y aunque todos somos seres humanos y tenemos secuencias de ADN similares, pues hay cosas que nos caracterizan genéticamente hablando. Entonces, esas características solamente se comparten entre familiares. Por eso es importante que los familiares cercanos sean los que acudan a donar, papá, mamá, hermanos, hijos, para que se pueda completar un grupo familiar que nos pueda ayudar a poder identificar esas diferencias que existen en la población. Mi hijo se me viene a mi corazón porque yo ya quiero encontrar a mi hijo. Yo ya, como esté, como sea, yo lo quiero encontrar a mi hijo ya. Me encuentro personas y los invito y les digo que vayan, que se acerquen a que les hagan el ADN, porque como hemos encontrado muchos restos, le digo, pues yo como madre siento feo de que se encontraron restos y no hay personas que se hagan ADN. Que no tengan miedo, que se acerquen a hacerse sus ADNs, que se acerquen. Si no quieren meter denuncia, no la metan, pero que se hagan el ADN porque hay muchos restos que están pidiendo que vayan por ellos.
Yo soy María Eugenia Rojas, soy originaria de Puebla. Mi edad es de 63 años. Actualmente soy pensionada y me dedico a las labores del hogar. Me dedicaba a trabajar y ver por mi hija que vivía conmigo, aunque ella estaba casada y tenía una bebé, y pues nada más vivíamos ella, mi marido y yo en la casa. Posteriormente, una noche del 13 de enero, yo recibo una llamada y me dicen que mi hija no aparece. Le digo, ¿cómo no aparece? Dice, no, se salió hace rato, dijo que no se tardaba. Y pues no es la hora que no llega. Y para esto pues eran como las 8 de la noche. Me dice mi nuera, dice, es que se salió. Le digo, ¿y a dónde fue? Dice, iba a solicitar una tarjeta de crédito. Y le digo, y dice, pues ya no regresó. Y pues nuestra vida dio un cambio de 180 grados. Mi hija realmente no aparece. Puebla desde hace mucho tiempo ya no es un estado seguro y se ve así también en el registro. O sea, en Puebla hay más de 3,000 personas desaparecidas, entonces también eso nos deja en evidencia de que hay cosas que todavía faltan por hacer, y una de ellas es la ley de declaración especial de ausencia. La declaración especial por ausencia es una resolución que hace una autoridad judicial, es decir, un juez o una jueza en el ámbito local, en donde justamente lo que se hace es reconocer jurídicamente que una persona se encuentra desaparecida. Presume que existe o que está en vida la persona desaparecida y protege los derechos de estas personas. Me decía mi nietecita, la chiquita, abuela Madu, ¿ya viene mi mamá? No, mi amor, está trabajando, ahorita ya viene. Y seguía comiendo o haciendo lo que hacía. Pero a cada ratito me preguntaba. Hasta que Ari se levanta y me dice, abuela, por favor, ya no nos mientas. Dice, yo ya sé que mi mamá está desaparecida y mi mamá no va a venir hasta que la encuentre. Y me abrazó y pues lloramos juntas. Después de que vimos que mi hija no regresaba y todo eso, tuve que tomar riendas de la casa. Y entonces, pues ahorita la niña está bajo mi cuidado, aunque tiene a su papá, pero no vive con él, vive conmigo. Entonces la niña, no sé, bajaron sus defensas porque perdió a su mamita. Llegó el momento en que dije, bueno, pues es mi hija, pues la voy a asegurar. Entonces, fui a la clínica y le dije que qué necesitaba para asegurar a mi nieta. Y lo único que me contestó la persona que estaba atendiendo, me dice, ahí están los requisitos, ahí puede ver. Pues llevé los requisitos, llevé los papeles y todo. Y le digo, pues vengo a asegurar a mi nieta. Y pues ve los papeles y me dice, pero no tiene ningún apellido de usted. Le dije, pero le dije que era mi nieta. Y usted me dijo que tenía que traer estos requisitos. Me mandaron a otro lugar. Pues tampoco. Me dijeron que no. Para esto, yo había pedido la ayuda de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, de la Ibero, y ellos, pues me empezaron a ayudar con los trámites. Me hicieron escritos para que yo los llevara. Y uno de esos escritos fue para llevarlo al seguro, al archivo, donde se puede decir que está todo, ¿no? La afiliación y todo. Y ahí nada más lo único que hicieron fue ver los papeles y me dijo, no, pues usted no puede asegurarla. Es su nieta. Tiene usted que tener la patria potestad, porque sin eso yo no puedo asegurar a la niña. Entonces, a raíz de eso, pues empezamos pues se puede decir el calvario, porque ve aquí, ve allá, hace esto, hace lo otro.
Lo que ha hecho falta en el estado de Puebla y en las legislaturas locales en donde hace falta una ley de declaración especial de ausencia es esa voluntad política de atender a las verdaderas causas sociales, de visibilizar la realidad de desaparición en el país, que ya aumenta de 110,000 personas desaparecidas y que sin embargo han intentado reducir, ¿no? La cifra sigue aumentando, los políticos siguen cambiando y las respuestas no han sido suficientes, y las que existen no quieren ser aplicadas. Entonces, a priori podríamos decir que en realidad es una falta de voluntad política, porque ahí están los mecanismos, pero no hay quien verdaderamente dé ese paso adelante para transformar esta realidad que está dolida y que verdaderamente necesita de figuras jurídicas que atiendan a las necesidades de las personas menos favorecidas. La ley especial de ausencia nos ayudaría para que yo, sin darla por muerta, pueda asumir el lugar de mi hija en la vida de mi nieta. Porque si yo la doy por muerta, la ley ya no la buscaría. Porque no. Yo soy madre y yo no puedo decir que mi hija está muerta. Mi hija está perdida, está desaparecida, pero ella no está muerta. Es lo que yo quiero creer. Los cientos de miles de personas desaparecidas y sus cientos de miles de familiares viven una situación análoga o al menos suficientemente similar al caso de Maru. Analizamos entonces que la declaración especial de ausencia prevista en la ley general era un mecanismo que de una u otra forma garantizaba que lo que estaba sucediendo con Maru no le sucediera a estas otras personas. Sin embargo, lo cierto es que la interposición de este recurso prolonga aún más el sufrimiento de las personas desaparecidas, prolonga esta incertidumbre jurídica de las personas familiares de desaparecidos y prolonga este contexto de desaparición que se aumenta todos los días y que las cifras lo demuestran, ¿no? Ya es la segunda legislatura que no hace nada con respecto a esta ley. Yo una vez pregunté, ¿en qué les afecta? ¿Y no ellos están para ayudarnos? ¿Y no ellos tienen que hacer algo para que realmente sea cierto que no hay desaparecidos? Entonces, ¿qué? ¿Estamos llorando porque estamos locos? Estos procesos judiciales, a pesar de que son cuasi autónomos, tienen una vinculación que es justamente la protección de Maru, pero también de ejemplificar y hacer saber a la población que está sucediendo esto respecto a las personas desaparecidas y sus familiares y que no debería estar sucediendo, atendiendo a que las autoridades deberían estar ejecutando las acciones que estén bajo su competencia para evitar cualquier afectación a derechos humanos. También nos va a tocar seguir empujando y esperando los criterios de los tribunales colegiados para que si no desde ahí también podamos exigir a que haya una respuesta a esto y facilitar el camino a las víctimas, porque eso es un poco, ¿no? Quitarles de cargas que no tienen que realizar y que sea un poco más sencillo para ellos acceder a cosas que además son indispensables para el día a día y que trastocan su vida con la desaparición de su familia. Si yo no tuviera a mi hija desaparecida, no estaría yo acá. Y no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Y no lucharía por el bienestar de mi nieta. Mi nieta estaría súper bien. Con el simple hecho de que estuviera su mamita, ella estaría bien. Estamos peleando por la ley especial de ausencia. Y le ruego a Dios, con mi caso se abrió esto. Y esperemos que se logre. ¿Por qué? Porque no me beneficia nada más a mí, sino a todos.
Mi nombre es Nancy Saavedra y fue víctima de tortura de los elementos de CUSAEM. Me desnudaron, me golpearon todo el tiempo que ellos quisieron, donde quisieron en todas las partes de mi cuerpo. Me amenazaron con decirme que si yo denunciaba me iban a desaparecer. Policontundida fue el diagnóstico médico con esguince cervical. Nancy Saavedra estaba en el mercado en el Estado de México y en un momento una señora la detiene y le jala el brazo y le dice que le había robado la bolsa. En ese momento llegan seguridad y ahí es cuando se sabe que está completamente armado porque es inmediato, llega seguridad y se la llevan a ella y a su hermano diciéndole que pues como había robado la tenían que detener. No son policías, hay que aclarar, no son policías estatales, sino es un tipo de policía privada contratada por el Estado de México que se llama CUSAEM. Y a ella la llevan a una planta alta donde entre 10 personas la torturan, la desnudan, ¿no? y la agreden sexualmente. Si no daba los 2,000 pesos que supuestamente estaban en la bolsa de la señora, pues no la iban a liberar y la iban a llevar a un ministerio público. La familia, la hermana, llega al lugar, da el dinero y a ella y al hermano la suelta. Y a ella sí realmente no solamente la torturan, sino la torturan sexualmente. El médico legista, al momento de hacerle la inspección de las lesiones, solamente ve las lesiones que estaban visibles sin que se quitara la ropa. Esto es un problema porque la respuesta del médico legista es, pues sí, pero es que no me dijo. ¿Cómo yo iba a saber que tenía otros golpes? Otra vez llevamos a este círculo de la culpable es la víctima, ¿no? Porque no me avisó, ¿no? Cuando hay un protocolo que te dice que lo primero que tienes que hacer es inspeccionarla toda y en segunda instancia no la llevaron a psicólogo. El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, pertenecemos formalmente al Poder Judicial y desde ahí hacemos pues, el trabajo que nos corresponde, sobre todo por mandato legal, que es brindar defensa y asistencia técnica a personas de manera gratuita. Le toca un papel que puede ser complejo, porque es justamente hacer valer estos derechos frente a otro tipo de autoridades, como puede ser la Fiscalía, en donde generalmente somos contraparte de la Fiscalía que busca acusar y, bueno, desde la defensa buscamos hacer valer el derecho a la defensa. Sin duda, a la Defensoría le toca un papel que puede ser complejo, en tanto ser un órgano de Estado, propiamente parte del Poder Judicial, pero que le responde y a quien le tiene que rendir cuentas en realidad son a las personas usuarias que acuden. Y muchas veces incluso también nos toca hacerlo valer ante instancias internacionales. Con toda la información que tenemos, cuando vemos constantemente omisiones, pues esto corresponde a hacerlo llegar, por ejemplo, al Comité contra la Tortura o recientemente al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. La tortura está reconocida desde hace muchos años por tratados internacionales de los que México es parte y ya de forma más reciente, desde 2017, contamos con una ley general en materia de tortura que en gran medida recopila las definiciones y elementos que están en estos tratados. Y la tortura, sobre todo, para que sea tal, tiene que tener 3 elementos principales. El primero es que se cometa de forma intencional. El segundo es que genere daños o sufrimientos, ya sean físicos o mentales. Y el tercer elemento es que se cometa con cualquier propósito. Tiene que haber una finalidad, como puede ser, por ejemplo, el castigar a la persona, el humillarla o el obtener otras pruebas. La tortura se comete por autoridades. Para mí, las autoridades realmente no saben nada de impartir justicia. Son muy groseros con nosotros como víctimas. Se burlan, muchas veces se burlaron de mí así, enfrente de mi cara, me dijeron cosas insultantes. No me creyeron porque hasta me decían, ¿y a poco sí fue así? ¿No? Entonces es volver a revictimizar. Creo que todas las víctimas de tortura deberíamos de tener el derecho de ser bien atendidos en el Ministerio Público, de que no juzguen ni pongan en tela de juicio nuestras palabras.
El protocolo de Estambul nace de este conjunto de periciales que sirve para poder acreditar la tortura. Algo muy importante y que destaca mucho el protocolo de Estambul es que no toda tortura va a dejar rasgos físicos, ¿no? La tortura comprende mucho más allá que golpes, y más cuando se trata de una tortura sexual, ¿no? O de una tortura hacia una mujer y con tintes y enfoques de género. Y bueno, está comprendida por una pericial médica, por una pericial psicológica, y que tiene que contener ciertos requisitos y ciertos requerimientos para que ellos puedan establecer si debido a estas entrevistas y debido a estos análisis hubo o no tortura. Muchos de los servidores públicos no tienen esta capacitación en el protocolo de Estambul, a pesar de estar en una fiscalía especializada para un delito de tortura. Entonces, no lo hacen de manera adecuada. Se ha normalizado completamente. La violencia sigue creciendo, las dinámicas de las relaciones de criminalidad, los vínculos entre la delincuencia organizada, el narcotráfico, las policías estatales siguen fortaleciéndose, el control de lo público por parte de la delincuencia organizada se sigue dando. El litigio en México, con perspectiva de derechos humanos, ha estado un poco abandonado, no ha sido algo tan importante, solo hasta los últimos años se ha puesto sobre la mesa a partir de la visibilización de las violaciones graves a derechos humanos. Estar en Ideas es sentirte protegida, segura, que tienes un buen asesoramiento legal, que hacen hasta lo imposible por siempre ayudarte, que son empáticos con tu dolor y que siempre buscan que la ley se cumpla. También me buscaron atención psicológica, también buscaron que yo estuviera registrada en atención a víctimas, pero prácticamente ellos armaron todo mi caso. Nosotros desde Ideas, siendo defensores de derechos humanos, tienes otra visión, mucho más empática, que es lo que nos hace ver, ¿no? Y poder preguntarle a las víctimas qué es lo que necesitan en ese momento. Sin el acompañamiento psicológico, yo creo que nosotros como víctimas no podríamos salir ni de casa ni de nuestro lugar de refugio que nos buscamos. Siempre lo psicológico tiene que ir de la mano con lo legal, porque si no, uno no puede y no aguanta. Partimos de un principio, y es que las víctimas deben transformarse. Hacemos un proceso de empoderamiento, aportamos al proceso de transformación, de convertir a la víctima en defensora de derechos humanos. Pero además, cuando hablamos de tortura, tenemos que ser capaces de entender que no solamente hay una afectación directa al cuerpo de la persona, a su proyección como persona, que es en donde más afecta a la tortura, tiene unos impactos brutales que son difícilmente reparables, sino que además sí se genera una imposibilidad de acceder a la verdad. Y en un país donde hay una legítima exigencia por conocer la verdad, creo que poco hacemos con aceptar procesos que nos generen poco acercamiento a los hechos y que solamente generen nuevas víctimas, que son las personas torturadas. ¿Qué necesito hoy? Que se hiciera justicia, que yo realmente hubiera ganado, que sintiera que todo el camino que he recorrido en estos 6 años que llevo buscando la justicia para mí, estuviera ahí. Sin duda hemos dado pasos relevantes, sin duda contamos ya con mejores herramientas, no solamente en la ley, sino por ejemplo también en la defensoría. Hay cada vez más defensores capacitados para hacer valer la tortura. Hemos avanzado mucho en establecer algunos criterios, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha emitido protocolos, tesis, que dicen claramente qué tenemos que considerar como tortura, cómo se debe investigar, qué pruebas se tienen que acreditar y cómo se tienen que excluir todas las pruebas asociadas a la tortura para que no sea una persona juzgada con base en eso.
Un esfuerzo importante desde las comisiones estatales, como mencioné anteriormente, de registro de casos de tortura, que luego además permitió otros ejercicios como el que hizo el INEGI con las personas privadas de libertad y que empezó a permitir tener una dimensión más cercana del tema de la tortura. Yo diría que en las últimas décadas el Estado mexicano ha dado pasos importantes reconociendo la dimensión de estos problemas, se ha abierto al escrutinio internacional, se han formulado recomendaciones como la profunda reforma de las corporaciones de seguridad a fin de profesionalizarla, estableciendo sistemas de rendición de cuentas, reafirmando su carácter civil, lo cual también va a implicar una progresiva desmilitarización de la seguridad pública. Destacaría la adopción e implementación de un plan de persecución penal de la tortura, porque a través de este plan se podrá avanzar en las investigaciones de hechos de tortura y que derive en la identificación y determinación de responsabilidades de servidores públicos. Creo que es importante también redoblar los esfuerzos para continuar con la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, dotando al sistema de los recursos necesarios y fortaleciendo las instituciones involucradas, particularmente a las fiscalías y a la judicatura de los estados. En el camino conocemos personas que sí son empáticas y que nos enseñan muchas cosas, como a defendernos, y que todos debemos de ser conscientes realmente de nuestros derechos, porque creo que nadie nos tomamos ese tiempo. Creo que sí hay luz al final del camino. Creo que las organizaciones, mientras más nos aliemos, más podemos hacer un litigio estratégico de ejemplificar. No podemos llegar a todos los casos, pero de que un caso, ¿no?, ejemplifique esta sistematización de violencia, ¿no?, esta negación de justicia por parte de las autoridades, para que así, ¿no?, haya ciertas acciones por parte de las autoridades para que no solo en ese caso, sino en todos, hay un cambio. Hoy lo puedo decir con mucho dolor en mí, que estoy contenta que mi hijo fue el que dio origen a la transformación en su madre de ese dolor, ¿no? Pues yo espero que lo que yo he vivido, mi palabra, mi relato, sea la luz, esa luz que necesitas en el momento que te apagan. Estamos migrando a un modelo de Policía Nacional Investigadora que además tenga método científico. Creo que en esas cosas se nos va realmente la posibilidad de dar respuestas y de erradicar el tema de la desaparición forzada. Yo en ese momento aprendí que también puedo exigir mis derechos. O sea, no es pedirlos, es exigirlos. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a... y a pelear por los derechos de mi hija, que aunque no está ella, tiene derecho a ser buscada, cosa que las autoridades, yo creo que también por eso no les convienen las leyes, porque los obligan a trabajar, ¿sí? Y o a ver esto, a checar por qué, o sea, realmente no deberíamos de estar en esto,
si no hubiera desapariciones. Es que me dice, te tienes que tranquilizar, tienes que... Sí, ¿y cómo me tranquilizo? Dime, ¿hay pastillitas tranquilizantes para que hagan que se me olvide que mi hija no está? ¿O para que yo ya no sienta cuando mi nieta me pregunte por su mamá? ¿Qué hago? Dime. Llegué al momento en que también le dije, bueno, y dime, entonces, ¿a quién se la miento? ¿A quién le exijo? ¿A quién agarro de las greñas y le digo, me traes a mi hija? Sí, soy chillona y me acuerdo, y es que pues, no es para menos, es mi hija. Reconocer la labor de los defensores, que hacemos una labor en compañía del Estado muy importante. La labor de los defensores de derechos humanos debe seguir existiendo en una democracia. Hemos sido supremamente importantes en la consolidación de la democracia. Pues creo que la sociedad va avanzando, creo que poco a poco se está volviendo menos indolente, sabe que las cosas pasan, es decir, saben que no se trata de inventos, porque esta onda es como el COVID, o sea, por lo menos tuvieron un amigo, un vecino, un familiar que se contagiaron, pero también podemos decir que hay un conocido, un familiar, un cercano que fue víctima de esto, que lo levantaron, que lo mataron. O sea, la gente desafortunadamente conforme pasa el tiempo va conviviendo más con este tipo de cosas, ¿no? Creo que al final, aunque es sumamente doloroso el escenario, son las víctimas, son las personas que buscan a sus seres queridos, son las personas que me toca a mí constantemente ir a visitar al Ceferezo, son sus familiares que intentan buscarles y hacerle llegar algo, las que me regresan la esperanza en que por ellas, por ellos hay que buscar que se mejore la situación y que al final esa lucha de justicia pues, pueda generar un entorno mejor para siguientes años, y creo que es ahí en donde le apostaremos. Hay muchos avances, pero hay mucho por consolidar y en eso tendremos que seguir avanzando. La información genética que se desprende de cada uno de los familiares que buscan un ser querido desaparecido es fundamental para poder llegar a la identificación de los cuerpos. En temas generales, sin las familias técnicamente basados en la genética, sería imposible identificarlos. Hay que aprender a refugiarnos unos con otros y entender que aquí estamos, que no pedimos esto, que nos duele hasta el tuétano, ¿sí? Nos duele, porque nos cambiaron la vida, porque nos quitaron un motivo, ¿sí? Pero tenemos gente a nuestro lado. Y podemos decir juntas, no estoy sola. No estoy sola. En esta situación tan triste de mi hijo desaparecido, es donde he encontrado muchas personas que nos apoyan en todo muy bien, gracias a Dios. Los organismos internacionales de derechos humanos, a través de sentencias y de recomendaciones dirigidas a México, han trazado una ruta para la protección de todas las personas contra las desapariciones y para el combate a la tortura en el país. La consolidación de la institucionalidad especializada en materia de búsqueda e investigación. 2. La coordinación entre los distintos niveles y áreas de gobierno.
3, una atención a la emergencia forense que se enfrenta en el país. 4, avanzar en esa investigación efectiva de los delitos y también, sin lugar a dudas, en la reparación a las víctimas. La protección de las personas buscadoras. La construcción de espacios de memoria y, finalmente, la observación de este principio fundamental de que las víctimas deben estar siempre en el centro de las acciones estatales.